Sacar nuestra Biblia es el libro de Daniel. Nosotros estamos repasando el libro de Daniel. Y nosotros llegamos ahora a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Y vamos a mirar algunos versículos. Esta historia tremenda que nosotros vamos a leer y estudiar y repasar. Y allá arriba tú ves en la pantalla Daniel capítulo 5. Pero en este capítulo nosotros vamos a ver algo importante, que es la caída de Babilonia, y vamos a ver que la fiesta se terminó. Una fiesta que el rey de Babilonia a este tiempo estaba teniendo, y en el final de la fiesta vamos a ver que Dios dice, ya se terminó la fiesta, no más. Y vamos a ver que Babilonia va a caer. Yo me recuerdo cuando era joven, había muchos amigos que iban a fiestas. Y a ese tiempo, aunque yo no bebía alcohol, había mis amigos que bebían y se tomaban y tomaban. Tuvieron un gran tiempo esa noche. Estaban con sus amigos y se sentía bien porque su cuerpo tenía alcohol. Pero cuando llegó en la mañana, por la mañana, tenía un dolor de cabeza tan grande, ¿verdad? Aunque el tiempo fue divertido para ellos, ellos dicen, a ese tiempo, cuando se levantaron, después sufrieron las consecuencias del pecado. Ayer fue julio 4. Nosotros, nuestra familia, no estamos acostumbrados mucho porque en julio 4 en los Estados Unidos hacen fiesta grande. Tú llevas a su familia a hacer un barbecue de hot dogs y hamburgers y llega a las 9 y a las 9 empiezan a dar fireworks, ¿verdad? Y es un gran tiempo. Y te dan un día libre en el trabajo. Y tú dices, wow, a un día libre. Pero cuando es tiempo de trabajar el próximo día, después de 3 días sin trabajar, pues las consecuencias, ya está cansado y tiene que regresar al trabajo. Hay muchos que tienen una semana larga. 4, el día de Navidad, a los niños tienen como 4 o 5 meses que no tienen que ir para la escuela. Y ellos tienen un buen tiempo durante ese tiempo de Navidad, pero llega un punto que ellos tienen que regresar a la escuela. Ahora, Dios nos dice aquí en este capítulo que sí tuvieron una fiesta, pero en el final tuvieron que hacer una realidad de las consecuencias de lo que estaba pasando. Ahora vamos a recordar algunas cosas, primero que entramos a nuestro estudio aquí en Daniel capítulo 5, segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, un versículo que nosotros repetimos cada vez que nosotros damos un repaso de estos libros, que dice, toda la escritura es inspirado por Dios. Algo importante para nosotros entender. Ahora, el libro de Daniel significa Dios es mi juez. Sabemos que el libro de Daniel es un libro de profecía. Habla de cosas que van a pasar en el futuro. Muchos lo conocen como el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, o la profecía. Ahora, la semana pasada nosotros hablamos del capítulo 4 sobre el rey de Babilonia que tuvo un sueño, el segundo sueño que nosotros encontramos aquí en el libro de Daniel. Él escribió una carta a todas las naciones que estaban alrededor de él, y el rey Nabu, que le llamo, estaba dando testimonio de todos los milagros que Dios hizo, lo que Él vio, y lo dijo en una manera de la carta, cual envió a diferentes naciones. Obviamente, en esta visión que tenía en ese sueño, capítulo 4, tenía miedo de lo que Él vio. Llamó a los magos para interpretar este sueño que tuvo. Ellos no podían. Después llamaron a Daniel, y Daniel le dijo que era un árbol grande
Y este árbol que el ángel, primeramente fue un árbol grande que servía de todo el mundo, y la fruta que crecía podía dar alimento a todos. Un ángel dijo que corte el árbol, que significaba que el rey iba a terminar su reino. Y después vemos que Dios permitió que él iba a salir de Babilonia y vivir como un animal por 7 años. Y después, cuando el rey reconoció a Jesucristo, a Dios como Dios, después él regresó a Babilonia como rey. Ahora nosotros vamos a entrar al capítulo 5. Otra historia tremenda. Algunos detalles se me olvidó sobre esa historia y fue bueno recordar este evento, lo que estaba pasando aquí en Daniel. Hay 4 cosas que nosotros vamos a ver en este capítulo 5. Número 1, vamos a ver la corrupción del rey en este capítulo. Número 2, vamos a ver la confusión del rey. Número 3, vamos a ver la consulta de Daniel. Y número 4, vamos a ver la condenación de Dios a Babilonia. Vamos a ver estos 4 detalles aquí en este capítulo. Cuando nosotros recordamos o vemos capítulo 5, vemos que esta historia se llama la escritura en la pared. ¿Cuántos escucharon sobre esta historia en Daniel capítulo 5? Algunos, muy bien. O algunos hacen nuevo, algunos ojalá te puedan dar detalles que se olvidaron de esta historia. Recuerda que Daniel salió de Jerusalén en el principio, antes del cautiverio. Daniel y algunos de sus amigos le llevaron a Babilonia y por 3 años le enseñaron a Daniel y otros sobre la ciencia y todas las reglas que estaba pasando en el gobierno de Babilonia. Daniel fue conocido como un buen consejero de los reyes y también interpretaba los sueños mayormente que tenía este rey. El Señor usó a Daniel de una manera especial en este libro para cumplir el propósito que Dios tenía para los judíos. Y vemos en el principio de Jeremías, Ezequiel, que cuando Dios llamó una profeta para decirle algo a los judíos sobre un juez o algo que iba a pasar, nosotros vemos que Dios cumplió con lo que dijo. Si algo iba a pasar, un juez, pues así pasó. Y hay cosas que los profetas mencionaron aquí en el Antiguo Testamento que todavía no ha pasado. Daniel habla sobre cosas que van a pasar en el futuro, todavía no ha pasado hoy en día. Obviamente sabemos que el juicio viene para todos. Para los que no conocen a Cristo como Salvador, el juicio para esas personas es el infierno. Para los que son salvos todavía hay un juicio, pero ese juicio es solamente dando cuenta o dando se me fue la palabra, dando cuenta por su vida aquí en la tierra, lo que tú hiciste para el Señor. Y cada uno de nosotros cristianos vamos a ver a Dios cara a cara y vamos a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Interesante, sabemos que Dios le dio muchas oportunidades a Israel, a los judíos, para arreglar y para mejorar su relación con el Señor. Pero porque ellos no obedecieron, ellos tenían que tener juicio, tenían que tener castigo. Y nosotros podemos aprender, y si nosotros solamente escuchamos y obedecemos la primera vez, no tenemos que pasar por tribulaciones y pasar por tiempos difíciles. Dios va a bendecir y proteger a todos que le obedecen a Él. Ahora, desde capítulo 4 hasta capítulo 5, sobre el final de capítulo 4 y ahora en versículo 1 de capítulo 5,
es como 20 años. Para nosotros solamente es un capítulo, pero aquí en esta historia es un espacio de 20 años entre capítulo 4 y capítulo 20 o capítulo 5. Ahora, el rey Nabucodonosor, cuando murió entre estos años, habían 4 diferentes reyes después de el rey Nabucodonosor. Y Daniel todavía estaba vivo, pero Daniel estaba como un poquito retirado. El rey que está ahora, que vamos a hablar de él esta noche, Daniel estaba en un lugar y no le llamaban a él y estaba como retirado. Pero vamos a ver esta noche que la historia otra vez, Daniel entra en esta parte de la historia. En capítulo 5 empezamos con la historia con el rey Belsasar. Este rey Belsasar fue el nieto, recuerdan, el rey Nabucodonosor o Nabu. Vamos a ver número 1, la corrupción del rey. Nosotros vemos que muchos de los reyes, el problema de ellos fue el orgullo. El rey Nabu, la razón en cual él tenía muchos problemas es porque él tenía mucho orgullo en él. Este rey, el rey Belsasar, también tenía mucho orgullo, pensó que era todo, pensó que no necesitaba a Dios, y pensando en esa manera, obviamente Dios le tenía que enseñarle a él algunas cosas. Obviamente sabemos que el orgullo es un pecado que a muchos le traen abajo y se elevan ellos mismos, sea en el ministerio, sea porque tienen un buen trabajo o diferentes cosas. Y sabemos que el orgullo es un pecado que se habla mucho en el Antiguo Testamento, y muchos de los reyes tenían ese problema. Ellos pensaban que ellos podían hacer todo en su fuerza y no necesitaban a Dios. Pero sabemos que Dios es el rey, Dios reina. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice: porque el que se enaltece será humillado. Y eso para muchos de los reyes, ellos se estaban enaltezando o elevando por su orgullo. Y Dios tenía que humillarle a ellos. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor? El Señor tenía que humillarlo a él hasta que él comía como un animal y estaba que la gente ni le conocía. Hay muchos líderes en este mundo hoy en día que necesitan entender esa misma lección. Tienen mucho orgullo en ellos y un día Dios le va a humillar a ellos. Muchos de los líderes dicen: mira a mí, en vez de decir Dios. Piensa que ellos son importantes, piensa que ellos no pueden solo. Y como muchos de los líderes en el Antiguo Testamento, el rey Nabu fue humillado como otros reyes. Ahora vamos a ver lo mismo con el rey Belsasar. Ahora, vamos a capítulo 5 y empezar a mirar algunos de estos versículos, porque estamos viendo que el rey, versículo 1, tenía una fiesta, un banquete. Obviamente, él invitó, la Biblia dice, a más de 1000 personas, príncipes que tenía, y todos venían a beber vino, a tener un banquete, estaban bailando y tenían un gran tiempo en este banquete. Pero en medio de su banquete, en medio de su fiesta, algo que ellos no reconocían, que alrededor de donde ellos vivían en Babilonia había el grupo de Persia que estaba preparándose a entrar a Babilonia a pelear con ellos. Aunque ellos estaban en fiesta, aunque ellos pensaban que todo estaba bien, alrededor de ellos estaba preparándose un ejército Persia para entrar y destruir
a Babilonia. Versículo 2 en capítulo 5 dice, con el gusto del vino. El rey Belsasar estaba, podemos ser borracho, estaba sintiéndose porque estaba bebiendo mucho vino y estaba haciendo decisiones, obviamente por el alcohol. Una de las decisiones que él hizo fue, él mandó que traigan todos los vasos y los platos de oro que el rey Nabucodonosor se robó del templo en Jerusalén. Recuerda ese pasado, esa historia, que el rey fue al templo de Jerusalén y cogió todo, se robó todo bueno, todo oro, los platos, los vasos y se lo llevó a Babilonia. Ahora el rey a ese tiempo lo tenía escondido. Ahora el rey Belsasar ahora le dice a todos, porque tenía una fiesta de 1000 personas, tenía el vino dentro de él, y hizo una decisión y dijo, búscame todos los vasos y los platos de oro que estaban en Jerusalén que el rey trajo. Los robó, se robaron de Jerusalén. Y él quería que todos que estaban en esa fiesta se bebían vino de estos vasos de oro. No sé cuántos de ustedes, cuando invitan a una persona a su casa, sacan lo que se llama el china, ¿verdad? Son para personas especiales. Cuando el pastor viene a la casa, saca lo plástico, pero cuando el vello llega, saca el china. El china son platos que cuestan dinero, ¿verdad? Y muchos lo usaban solamente en día de acción de gracia, cuando hicieron el pago y prepararon. Y en la casa nosotros usamos el china todo el día. El china para nosotros son los vasos plásticos, y eso es lo mejor, ¿verdad? Y ese es el china. Si tú vienes a la casa de nosotros, yo voy a sacar el china. Saca los vasos plásticos amarillos. Dicen made in China. Sí, eso es verdad, buen punto. Dice made in China. O arriba eso para decirlo la próxima vez. Pero en esta fiesta es lo mismo, él quería sacar lo mejor para las personas que estaban en esta fiesta y sacaron los vasos y los platos de oro que se fueron robados de Jerusalén. Lo que ellos estaban disfrutando de tiempo, ellos estaban adorando los ídolos, los dioses la Biblia dice, los dioses de oro de ellos, dioses de plata, dioses de bronce, dioses de hierro, dioses de madera, dioses de piedra. Y eso fue los dioses que en esta fiesta ellos estaban adorando. Obviamente es un gran error, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante. Vemos una fiesta y vemos que el rey, tomando vino, hizo una decisión para buscar los platos de oro. Ahora, vamos a ver número 2, la confusión del rey. A este momento, durante esta fiesta, ellos teniendo un buen tiempo, en la pared a frente de ellos, donde el rey pueda ver, una mano salió de la pared y empezó a escribir. Esto no fue un cuerpo entero, solamente fue la mano, no fue el brazo, solamente la mano. Imagínate tú en su casa disfrutando con su familia y en una pared en tu casa salió dentro de esa pared una mano, solamente la parte de aquí, y empezó a escribir algo. Yo no sé si tú, pero yo voy a gritar como una mujer y voy a correr. Tú te puedes quedar ahí, pero yo me voy lo más rápido posible. Y el rey vio esta mano escribiendo algo. Yo me imagino que a ese punto el rey pensó, es posible que yo estoy borracho. Es posible borracho, yo estoy viendo algo y estoy viendo una mano porque tengo alcohol en mi sistema y déjame a ver si realmente es una mano que está escribiendo. Esto no era un sueño, no era una visión, esto era real.
Y no solamente él lo estaba viendo, había otros que estaban con él, obviamente que vieron lo mismo. Y todos están mirando esta mano, escribiendo en la pared. Pero ¿qué escribieron ellos? Mira lo que dice en versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelario. Interesante porque, o candelero, porque el candelero le dio luz para que yo pueda ver, sobre lo encalado de la pared del Paliseo real. Y el rey veía la mano que escribía. Ahora la Biblia dice que el rey, cuando vio esta mano, tenía un miedo que su cabeza o su cara cambió de color. De miedo, blanco. No sé cuántos de ustedes han cambiado color cuando se tiene miedo. Yo quiero ver mejor cambiar color blanco, a ver cómo se ve. Aquí cuando tenemos 3 jóvenes en la casa y siempre uno de ellos quieren hacer una maldad a mí, a veces a otros. Como aquí hay un pasillo, pues a veces por la noche, mayormente siempre cuando termine el servicio todo está corriendo. Y siempre una persona, Mati, que se esconde ahí en el pasillo. Y Mati le encanta, yo te voy a dar 5 pesos a una persona que le asuste a Mati, que ese cambie color. Yo quiero verlo. Pero ella brinca de uno de los baños que está ahí en el pasillo y si ella ya es blanco, no sé, no. Si es blanco, ¿qué color te cambia después? No sé. Si tiene miedo y cambia blanco y ya de blanco, pues navy negro. No sé. Pero el rey tenía miedo, obviamente. Dice la Biblia que las rodillas estaban tocándose, ni se podía parar de tanto miedo, solamente viendo esta mano que estaba escribiendo en la pared que estaba a frente de él. Versículo 7 dice que el rey gritó, llamando a los magos, a los caldeos, a los adivinos, para que ellos vengan. ¡Hey! Venga y a una persona dime lo que está pasando en esa pared, lo que dice esas palabras. El rey dice, la persona que me puede leer lo que está escrito en esa pared, te voy a dar ropa linda y te voy a hacer el tercer señor del reino. Y un poquito voy a explicar mi pensamiento sobre el tercer señor del reino. Los hombres llegaron a la pared y empezaron a mirar lo que estaba escrito. Y ellos no podían adivinar las palabras que estaban escritas en la pared. Eso me recuerda a los que no conocen a Cristo como Salvador. Cuando ellos empiezan a leer la Biblia, no lo entienden porque no tiene el Espíritu Santo dentro de ellos para el Espíritu Santo ayudarle a ellos a entender la Biblia. Hay muchos de nosotros, hay veces yo mismo que leo la Biblia y a veces no lo entiendo, tengo que estudiarlo un poquito más. Por eso es importante que lleguen a la iglesia para seguir aprendiendo o preguntarle al pastor o el maestro de escuela dominical para que le explique un pasaje si no lo entiende. Y estos hombres miraron y no entendían lo que estaba escrito. El rey, sabiendo, escuchando a estos hombres que se supone podían leer lo que está escrito, el rey se asustó más. Es posible que se puso más blanco de miedo.
Ahora vemos número 3, la consulta de Daniel. Ahora en esta fiesta llega una persona. La Biblia dice la reina. Yo creo que es la mamá del rey Belsasar. Ella viene a la fiesta y ella dice: rey Belsasar, no te preocupes, no te pongas tan blanco. Mira lo que ella dice en versículo 11. Daniel capítulo 5, versículo 11. Ella le dice esto al rey Belsasar. Ella le dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Recuerda que el rey Nabucodonosor dijo eso de una persona. ¿Quién fue? Daniel, ¿verdad? So ella le dice al rey: hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Obviamente ella está hablando de Daniel. Y en los días de tu padre se halló en luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Ahora, algo que quiero explicar en este capítulo y en este versículo es la palabra padre. Dice que el rey Nabucodonosor, tu padre. En otros versículos vemos que se refiere al rey Belsasar como hijo del rey Nabucodonosor. Ahora es difícil cuando tú lees este libro, tú piensas que el rey Belsasar fue el hijo, porque dice padre y fue el hijo, pero no fue. El rey Belsasar no era el hijo del rey Nabucodonosor. Pero dice padre. En ese tiempo, la palabra padre, cuando tú buscas en la palabra original, la palabra padre significa ancestor o antepasado, creo que se llama en español, o ancestro. Ese fue el nombre padre. En la Biblia dice que David fue el padre de Jesús, pero no realmente fue padre de él. Fue ancestor, el linaje de David. Abraham le llama el padre de las naciones. Y aquí en este versículo se refiere a Nabucodonosor como padre de él. Ahora, tiene que estudiar el pasaje para entender. Y yo busqué quién es el padre de Belsasar. Más adelante vamos a ver que el padre de él no era Nabucodonosor, pero más adelante voy a hablar un poquito más de eso. Tengo aquí, está buscando el nombre. El papá de Belsasar se llama el rey Nabonidus. Todos tienen el nombre Nabu, esa familia. Ahí sabemos, y tiene que estudiar la historia y buscarlo para saber quién fue el rey Belsasar. Y sabemos que este rey, y él fue, el papá de él, fue rey de Babilonia también. Ahí para explicar un poquito sobre eso, entendimiento. Ahora, obviamente, el hombre que la mamá, la reina que se refiere aquí en este libro, es el hombre que ella habla es Daniel. Ella dice: llama a Daniel para que Daniel pueda interpretar lo que está escrito en la pared. Ellos buscaron a Daniel. Recuérdate que Daniel a este tiempo estaba un poquito retirado. Hace mucho tiempo que ya sabemos de capítulo 4 al capítulo 5 son un poquito más de 20 años. Y ahora entramos a capítulo 5, 20 años después con esta historia. Mira lo que dice el versículo 13. Dice: entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? Ni sabía quién fue Daniel.
que mi padre trajo de Judía. Ahí dice también que mi padre trajo de Judía. So, otra vez pensamos que padre, pero no es. Es un término que ellos usaron en ese tiempo, refiriéndose a el rey Nabucodonosor. El rey le dice a Daniel, los otros hombres no podían leer lo que estaba escrito en la pared. Y el rey le dice, si tú me puedes leer lo que está escrito en la pared, yo te voy a dar ropa, lo mismo que ofreció a los otros, y ser el tercer señor en el reino. Ahora, déjenme explicar el significado de el tercer señor en el reino. Hay dos posibilidades. La Biblia no le dice a nosotros qué significa el tercer señor del reino. Tú solamente por leyendo el pasaje puedes más o menos saber lo que está diciendo. Una opción es que su mamá, aquí en la Biblia dice la reina, tenía una posición, el rey Belsasar es el rey, la mamá fue reina que tenía autoridad. Número 2, y el tercer señor del reino pues va a ser David si él aceptaba el reto. Ahora, yo no creo que fue eso, porque leyendo la historia no se encuentra aquí en Daniel, tiene que ir y leer los libros históricos para ver. El papá de Belsasar estaba vivo durante este tiempo. Dice que aunque él fue rey, estaba en Arabia, allá durante el reino de él. Él le dio el reino a su hijo Belsasar. Eso significa que el papá de Belsasar, todavía siendo rey número 1, le dio el reino a su hijo, rey Belsasar, que viene siendo número 2. Después del rey Belsasar, él ofrece el tercer señor del reino, que viene siendo que si Daniel lo acepta, él va a estar bajo del rey Belsasar. Ahora, los libros dicen eso, aunque no lo menciona en el libro de Daniel. Sabemos que es posible que el rey, papá de Belsasar, todavía estaba vivo, todavía era rey, pero como estaba en otro lugar, le dio el reino a el rey Belsasar. Ahora, tú puedes leerlo y salir con su propia opinión, pero eso es lo que yo vine estudiando esta historia. El significado de tercer, porque era el tercer señor del reino. Obviamente Daniel dijo que no quería los regalos. Dice, mira, dar los regalos, la ropa, dáselo a otra persona, tú lo coges para tú mismo, pero yo te lo voy a leer, lo que está escrito, gratis. No me tiene que dar nada. Ahora Daniel empieza a hablar al rey Belsasar desde el versículo 18 a 21 para dar una historia, un resumen de su abuelo, el rey Nabucodonosor. Sabemos, se dice que fue un rey poderoso, fue un rey rico. Le dice que había muchas personas que tenían miedo de él. Él mataba a muchas personas y él hacía personas importantes si él quería. Mira lo que Daniel dice sobre su abuelo, rey Nabucodonosor, en versículo 20. Tiene que saber que Daniel está hablando al rey Belsasar, dejándole saber lo que estaba pasando en el pasado con el rey Nabucodonosor. Dice el versículo 20, mas cuando su corazón, hablando del rey Nabucodonosor, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del reino de su reino, ¿no? Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel le dice a él que el rey vivió como un animal porque no aprendió la lección que Dios tenía que ser primero. Mira lo que Daniel dice en versículo 21. Y esta es la lección que Daniel quería que el rey Belsasar aprendiera. Que aprende. Dice, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio
sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Daniel dijo a él, hasta que tú reconozcas que Dios es altísimo y tiene que tener dominio de su reino, esta es la lección que va a pasar. Eso que pasó con el rey Nabucodonosor. Daniel le dice en los próximos versículos, le dice al rey Belsasar, mira, tú ya sabes todo esto. Tú ya sabes sobre tu abuelo. Tú sabes ya lo que él pasó. Tú sabes las lecciones. Y todavía, sabiendo lo que pasó con él, todavía tú quieres desobedecer a Dios. Todavía tú tienes orgullo. Todavía tú estás sirviendo ídolos, sabiendo lo que pasó con el rey Nabucodonosor. Daniel le dice al rey Belsasar, tú estás contra Dios, estás adorando el oro, el plata, el bronce, el hierro, madera y piedra. Esos son los dioses que ellos estaban adorando. Y Daniel le dice que esos dioses, el oro, plata, esos dioses, no te puede escuchar, no te puede entender, ellos no te pueden hablar nada. Y Daniel le dice, esa es la razón en cual Dios escribió estas palabras en la pared. Porque tú no reconocías el Dios de los cielos, el Dios altísimo, estaba sirviendo ídolos y esa es la razón en cual Dios tenía que escribir lo que escribió. Obviamente lo que escribió en la pared fue profecía, fue algo que iba a pasar. Vamos a ver el último, número 4, la condenación de Dios. Daniel dice en versículo 25 lo que estaba escrito en la pared. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Si tú coges estas palabras y lo cambia de original hebreo para nosotros entender un poquito, significa numerado, pesado, dividido. Esas son la explicación. Y vamos a ver el significado real, pero este significado. Y esos nombres son nombres de dinero que se usaba como tekel, fue shekels. En inglés se llama shekels, que fue una forma de dinero que se pesaba. Y números, mene, fue otro término que usaban para el dinero. Ahora, ¿qué significa estas palabras? La Biblia dice en los versículos, nos dice qué significa. Mene se dice 2 veces, que significa contó Dios tu reino y le has puesto fin. Este es una profecía que Dios escribió en la pared para el rey Belsasar. ¿Qué significa? Que el reino de Belsasar se va a terminar, va a llegar a un fin. Tú sabes, iglesia, que un día el gobierno que nosotros conocemos, un día va a llegar al fin también. Dios va a poner un fin a todo lo que está pasando. Y Dios dice que Él va a poner un fin, Mene, va a poner un fin al gobierno del rey Belsasar. Ahora, sabemos qué significa la primera parte. Tekel significa pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Esto se encuentra también en los versículos después del versículo 25. Dice que Él va a pesar los balances, los requisitos que Dios le ha dado a Él, y obviamente ha faltado, no ha cumplido lo que Dios quería para Él. Tú sabes, iglesia, que nosotros como cristianos vamos a ser pesados al balance de Dios para nuestra vida. El balance de Dios
perfección. Obviamente nosotros no vamos a llegar a perfección, eso que Dios espera de nosotros, y por eso tenía que mandar su único hijo para morir en la cruz de Calvario, para que nosotros podamos recibirle a Él en nuestro corazón y Él haga el pago de nuestros pecados. Obviamente nosotros no vamos a cumplir con el balance, lo que Dios espera, porque nosotros somos pecadores. Después, último, dice Uparsim, y en otro versículo en ese capítulo también dice Pérez. En versículo 28. Eso significa: tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Que significa que este grupo va a venir y ellos van a tomar y reinar ese reino que tenía en Babilonia. Que no solamente iban a destruir el reino, Mene, lo va a poner al fin, pero otros van a venir, los persias, el medos y persa, va a venir y va a reinar y ocuparse el reino de Babilonia. Dios dice que le va a quitar todo al rey Belsasar. Después que el rey escuchó lo que Daniel le dijo sobre el significado de estas palabras, el rey Belsasar le dio a él ropa, le dio una cadena de oro para él y le puso a él ser señor de Babilonia. Interesante que alrededor de Babilonia a este punto todavía estaban los enemigos, Persia, que estaba en el camino para entrar. Los históricos dicen que el río Éufrates cambió dirección, posible que Dios cambió la dirección del río para que los de Persia puedan entrar en Babilonia. Esa misma noche, yo creo que este capítulo 5, solamente fue 24 horas. No fue un tiempo largo, tuvo una fiesta, todo pasó, y en el final del día, esa misma noche, el rey Belsasar le mataron a él. ¿Quién le mataron? Pues los de Persia que entraron a Babilonia y mataron al rey. Ese fue el castigo por no reconocer que Dios es el Altísimo, como el rey Nabucodonosor tenía que conocer. Mira lo que dice el versículo 31. Dice: y Darío de Media, estaba pensando en la media, sí. Tomó el reino siendo de 62 años. Ahí vemos la historia del capítulo 5 de esta mano que salió de la pared y escribió estas palabras, que fue una profecía para el rey Belsasar, diciendo que Dios iba a destruir el reino y que Persia iba a venir y matar al rey. Y ahora, en el futuro, vamos a ver que ellos ahora ocupan Babilonia, termina, y ahora lo que reina es los de Persia. Iglesia, nosotros vamos a dar cuenta para nuestra vida. Estos reyes tuvieron que dar cuenta por lo que ellos hicieron, el orgullo que tenían, las decisiones malas que hicieron. Cada uno tenía que dar cuenta. Ellos dieron cuenta y sufrieron por muerte. Y nosotros como cristianos vamos a dar cuenta por los que nosotros hacemos aquí en esta tierra. Aunque somos cristianos y no tenemos que pagar por nuestros pecados, y Dios no le va a dar juicio de esa manera, pero sí Dios nos va a dar juicio sobre lo que hacemos aquí en la tierra. Cómo estamos sirviendo a Dios. Los pensamientos, las acciones que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y es posible, como el rey Belsasar, que en principio tuvo una fiesta, invitó a sus amigos,
Es posible que hay personas que se están disfrutando su tiempo ahora en la tierra, pero un día el juicio para ellos va a venir, como el juicio de Belsasar. En el final, sufrió en la muerte. Hay personas que están viviendo el pecado, practicando el pecado, y Dios ve todo. Él ve todo que nosotros estamos haciendo, aunque pensamos que lo estamos haciendo escondido y nadie nos puede ver. Dios nos ve y nosotros vamos a dar cuenta por eso un día. Ojalá que nosotros como iglesia, ojalá que tú como cristiano estás aprendiendo una lección sobre estos reyes. La lección de si nosotros tenemos que obedecer primeramente. Si estos reyes obedecieron la primera vez, todo sería diferente. Si ellos solamente entregaban su reino al Señor y le ponían a Él primero, que Dios pueda reinar, las cosas serían diferentes. Pero por orgullo y por ellos pensando que ellos eran importantes y que lo podían hacer sin el Señor, ellos tenían que aprender lecciones difíciles. Iglesia, vamos a obedecer la primera vez. Vamos a obedecer a Dios cuando Dios nos manda a hacer algo, a obedecer la primera vez para que nosotros no tenemos que sufrir por consecuencias, por nuestras malas decisiones. Qué tremenda historia aquí en Daniel capítulo 5. La semana que viene, si Dios permite, vamos a entrar a capítulo 6 y seguir dando un repaso de este libro de Daniel. Vamos a estar en pie todos y vamos a terminar en oración, pidiendo a Dios que nos ayude a obedecer la primera vez. Señor, gracias por este tiempo que podemos estudiar este libro de Daniel, este repaso, este capítulo 5. Lo que nosotros vemos de los reyes y todo que ellos pasaron por su orgullo, cómo tú tenías que humillarle a ellos. Y Señor, las lecciones que nosotros podemos aprender sobre estos reyes. Que si nosotros solamente obedecemos la primera vez, no tenemos que sufrir las consecuencias que vienen cuando estamos en pecado. Señor, que tú nos dé la fuerza, entendimiento, a saber lo que tú esperas de nosotros. Gracias, Señor, por las lecciones que estamos aprendiendo de este libro, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar en el último himno. No se olviden que coro vamos a practicar esta noche, no se vayan. Y gracias. Muy bien, no se olviden lo que firmaron aquí.